La próxima sesión es sobre la promoción de inversión a largo plazo sostenible en infraestructura. Como inversor y tomador de riesgo, la actividad del asegurador es un componente institucional de la estabilidad. Un marco regulador puede facilitar el camino hacia el crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo inclusive. Ricardo Arias será nuestro próximo moderador. Co-chair del Ex Insurance Forum, director de AMIAS desde 2003, vicepresidente de la Federación Global de Asociaciones de Seguros, que es el cuerpo de representación de los seguros mundiales, y vicepresidente de VICE Inter-American Federation of Insurance Companies. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Quiero expresar mis saludos y mi agradecimiento a Juan Paso por su invitación a este foro. No sé por qué, pero a menudo se me ha desafiado con este horario, justo después de almorzar. Haré lo mejor posible para mantenerlos despiertos a todos. Es un agrado darle la bienvenida a esta discusión de la contribución del seguro a la inversión en infraestructura sostenible. Agradezco a la presidencia por reconocer la importancia de los seguros. Nos alegramos de tener este lugar específico en el Congreso. Es la primera vez, esto es un hito. En Turquía en 2015 tuvimos esto, pero solo fue inclusividad en forma nacional de seguros. Esta es la primera vez que tenemos un evento importante e internacional. Felicitaciones. Esperamos que se seguirá con las próximas presidencias de la G20. Mis antecedentes han hablado de 30 millones de dólares en activos, y estamos en el tema de hacer inversiones sostenibles a largo plazo, incluidos infraestructura como fuente de financiamiento de la economía real. Esto se corresponde a los gobiernos de alrededor del mundo que cada vez más buscan atraer infraestructura privada, como en el caso de Argentina, para aliviar la presión sobre los recursos públicos para los seguros, la inversión en infraestructura de larga duración, que a veces podrían que no. Esto es lo que vamos a discutir en este panel. Pueden o pueden que no representen mayores riesgos o tal vez menores riesgos. Esto es lo que intentaremos responder durante el panel. Por otro lado, tenemos la responsabilidad social de canalizar inversiones para financiar bonos. Esto es muy importante a fin de promover las inversiones y influenciar los esfuerzos mundiales en cuanto a la reducción de la huella de carbono. Esto en cuanto a temas ecológicos. No podría hacerse un evento G20 sobre seguros sin hablar de nuestra función en la inversión en infraestructura. Quiero compartir los resultados clave de una encuesta y las conclusiones más importantes fueron: por un lado, el seguros grandes y chicos tienen cada vez mayor interés en inversión en activos de infraestructura. La asignación de inversiones varían entre jurisdicciones y varían entre 1% en Europa, por ejemplo, y hasta
hasta 6% en Chile, que es el mayor país en este tipo de asignación de activos. En la mayoría de las jurisdicciones se creen que la inversión en infraestructura es todavía débil. Nosotros queremos aumentar inversión en infraestructura, pero no hay suficientes activos disponibles, apropiados. Por último, creemos que más acción de los hacedores de políticas se hacen falta para fomentar las inversiones en infraestructura. Esto incluye la creación de una pipeline estable de activos apropiados. Significa apoyo público solo se debe usar para mejorar la participación del sector privado y no debe competir. Significa también minimizar el riesgo político, muy importante, por ejemplo, por los gobiernos haciendo firmes compromisos de no cambiar inversiones y más allá no cambiar las reglas. Necesitamos reglas de juego estable. Finalmente, barreras para la inversión en infraestructura como los altos requisitos de capital. Ahora vamos a escuchar a nuestros panelistas y sus opiniones. Me alegro decir que tenemos una amplia representación geográfica en el panel y brillantes y excelentes participantes del sector de seguros. Tenemos Toshiaki Sumino, CEO de Dai-ichi Life de Norteamérica, Dorian Gray, el nuevo Dorian Gray, presidente para la región latinoamericana, Star Company, Antonio Caso dos Santos, CEO de las Américas y Europa del Sur de Generali, Ana María de Holster, secretaria general de la Asociación de Ginebra, y un participante de lujo, Juan Paso, superintendente de la República Argentina. Para empezar, tendremos a Joaquín Levy, el director gerente de World Bank Group, el director financiero. No pudo asistir, pero nos envió un mensaje breve que vamos a escuchar primero y luego haré un comentario y una pregunta inicial para los miembros del panel, quienes participarán. Por favor, el video. Buenas tardes. En nombre del Grupo del Banco Mundial, los felicito por tener este foro de seguros, que es una novedad en los primeros años de la G20 presidencial. Es importante escuchar directamente de la industria de seguros y entender mejor qué se necesita para fomentar el gasto de capital privado para desarrollo sustentable, en particular en la infraestructura. En la reunión 2016 de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, IAIS, en Paraguay, Asunción, planteé el tema de infraestructura en el lado de los activos del balance de seguros y alenté a los reguladores a que vean qué tratamiento hacían con las finanzas de la infraestructura, y hemos hecho progreso desde entonces. El Banco Mundial ha realizado estudios utilizando grandes muestras de datos de infraestructura en coordinación con IOPA y IAIS. Los hallazgos de los estudios sugieren que el riesgo de la infraestructura, especialmente en países en desarrollo, podría ser más bajo de lo que se percibe en general, y el desempeño en crédito en sectores ecológicos es aún mejor, con un riesgo de default
default de hasta 25% menos. En estos estudios calibramos las regulaciones actuales para que reflejen el bajo riesgo de default y la alta tasa de recuperación de la infraestructura. Una cantidad significativa de capital podría liberarse. Esto es la conclusión. Creemos que hay suficiente evidencia para hacer un caso para menores cobros de capital cuando miramos la historia de largo plazo de la infraestructura, especialmente para infraestructura amigable respecto al clima. La evaluación de FSB de las reformas post-crisis sobre las finanzas de infraestructura confirman nuestra evaluación. El informe no identifica efectos negativos por cambios en regulaciones bancarias hasta el momento, pero nota el campo para que los reguladores de seguros vean si están adecuadamente calibrados para las características y riesgos de la finanza de infraestructura. Diré que cobros de capital más bajos pueden hacer una diferencia. El seguro de vida europeo han aumentado, por ejemplo, su inversión en infraestructura de calidad que beneficia de menor cobro de capital. La IAIS recién ha terminado en la prueba campo de la próxima versión de los estándares de capital ICS para seguros y nos alegramos de que en esta ronda incluyeron la evaluación de inversión en infraestructura. Esperamos que nuestros hallazgos complementen los datos reunidos por la IAIS para apoyar la evaluación diferencial de capital para infraestructura en la versión final de la ICS para fines de 2019. En la industria de seguros serán críticos a la movilización de capitales privados para el desarrollo. Yo creo que el panel estará de acuerdo que esto facilitaría si las regulaciones financieras reconocieran, basado en datos, los beneficios de la financiación de infraestructura, especialmente financiamiento de infraestructura amigable en cuanto al clima. Esperamos que sus discusiones sobre estos temas nos ayuden a adelantar esta importante agenda de aseguradores en apoyo de inversión sostenible a largo plazo. Gracias. Pasamos a la primera pregunta. Después de los comentarios de apertura de los miembros del panel, ¿cuáles son sus opiniones sobre el rol de la industria de seguros en el apoyo de inversión en infraestructura? ¿De qué manera la infraestructura es importante en la economía? ¿Pueden hablar de algunos puntos salientes desde el punto de vista de la organización que representan? Ana María, por favor. Me gustaría escuchar qué piensa. Empezaré hablando de la Asociación de Ginebra que represento. La Asociación de Ginebra es un grupo de pensamiento, think tank, que son presidentes de compañías aseguradoras internacionales sin fines de lucro. Nos dedicamos a seguros en cuanto a la investigación, pero también participamos con los hacedores de políticas como resultado de las investigaciones. Estamos trabajando en distintas corrientes de trabajo y quiero mencionar cómo se relacionan con infraestructura. 1, estabilidad y regulación financiera. 2, riesgo climático. 3, envejecimiento. 4, digital. 5, ciber. Y 6, brecha de protección. Publicamos una publicación revisada por pares,
algunos, The Geneva Papers se llama, algunos lo conocen. Respecto a la infraestructura, vemos que cubre todos nuestros campos de investigación. Se relaciona con la regulación y de cobro de capital en particular. También participamos en debates sobre ICS y el video que recién vimos es muy alentador en ese sentido. Segundo, en ESR también se usa la infraestructura porque miramos cómo la infraestructura podría dar más resiliencia respecto del cambio climático y eventos extremos, muy importante hoy en día. 3, en envejecimiento. Como saben, las inversiones en infraestructura están para sostener las responsabilidades, en particular de los seguros de vida. En digital se está haciendo cada vez más importante para la infraestructura. Debemos empezar a pensar en la infraestructura que necesitaremos para una sociedad digital. Necesitaremos más infraestructura de almacenamiento eléctrico y la tecnología digital nos puede ayudar a hacer que nuestra infraestructura sea más eficiente durante la operación y durante la etapa de construcción. Y ciber es del otro lado de digital y el riesgo ciber es un riesgo que no se conversa tanto en el contexto de infraestructura. Nos enfocamos ahora más en la resiliencia, pero tenemos que ver también la resiliencia ciber para la infraestructura. Por último, la brecha de protección, el hecho de que la infraestructura es una gran parte de las pérdidas no aseguradas que vemos después de un evento extremo. Es triste porque necesitamos esta infraestructura para recuperarnos primero, porque es la columna vertebral de la sociedad, del crecimiento económico, de la seguridad nacional, así que esta infraestructura debe estar mejor asegurada para que la sociedad pueda recuperarse después de un evento extremo. Para el debate de hoy quiero agregar 2 comentarios. Debatimos entre aseguradores y reguladores. Los aseguradores no debemos olvidar el reaseguro y los seguros no de vida porque se relaciona mucho con los cobros capitales. Tienen un rol en sacar riesgo de la infraestructura. Y segundo, para los reguladores, solo pueden realizar esas reglas si el gobierno les ha dado el marco legal apropiado. Y es complejo para infraestructura porque está a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. El rol del gobierno entonces también es un componente importante. Gracias. Friend Antonio Casio. Okay, thank you, Ricardo. It's a pleasure to be with you this afternoon, and I have some remarks for today. As you mentioned in your opening remarks, you said that the world has an insurance sector, something around the $30 trillion is asset under management, from which approximately 10 trillion and a half is from European countries. No? It means that in that part of the world, the most important institutional investor are the insurance companies, followed by the 8.5 trillion assets in the U.S. market. So, out of this, only something around 1.5% y medio está invertido hoy en día en los bienes de infraestructura a nivel global, que estamos recién en el comienzo. 1.5% de todo el portafolio de activos es infraestructura. En la industria de seguros,
en la juventud de la inversión, y eso es un problema para el sector, cómo igualar las responsabilidades que tenemos que afrontar a largo plazo. Este es un punto de partida para pensar sobre las clases alternativas de inversiones. Se creó un mercado para montos corporativos, tratar de buscar retornos más altos, seguido por estos montos corporativos, los bonos corporativos, que también tienen la misma meta, tener un premio en las inversiones a largo plazo. Finalmente tenemos la infraestructura. Las inversiones, buscamos dos tipos de premium. El primero es el de largo plazo y el segundo es la liquidez sobre los yields. A veces hay alguna confusión que los bonos pagan más que las inversiones en infraestructura, los corporativos. Esto no es verdad, porque constantemente las inversiones en infraestructura tienen que pagar más que los bonos corporativos, aún en la misma geografía. Si uno compara en cualquier país desarrollo del norte, si uno toma uno de ellas, elijan uno y un bono en esa geografía podría tener entre 150 a 250 puntos base por debajo, yields por debajo de que las inversiones de infraestructura. Así que son para el futuro algo que podría ayudar a los aseguradores de vida y los de fondos de pensión para manejo de liquidez a largo plazo. Tenemos entonces otra oportunidad con la infraestructura y sus inversiones. Los beneficios sociales para los inversores en seguros. Podría agregar a esto que este tipo de activo no tiene volatilidad o exposición. Los bonos, en comparación, son 100% expuestos a los riesgos de volatilidad, y en infraestructura no es así. Es más predecible, más resiliente, tiene altas tasas de recuperación con retornos atractivos, aproximadamente entre 80 y 100 puntos bases solo en la premium de liquidez para responsabilidad de largo plazo, bajo riesgo de exposición, porque hay mecanismos de inflación indexada o ligado a las monedas fuertes. También el regulador podría hacer un buen hedging para empresas que quieren tratar de invertir en su país, en Argentina, porque en un ambiente que ustedes están, siempre las empresas tratan de hedge por lo menos el equity, la paridad. Y uno empieza las negociaciones para seguros de vida, podría haber al principio una porción del capital mínimo que esté ligado a toda la seguridad que pueda proveer el gobierno a la regulación de seguros de vida. Hay una baja correlación con otros activos, otras clases de activos, cuando se comparan con la infraestructura.
Y por último, un fuerte beneficios de ambiental, social y de gobernanza. En el corto plazo ayuda a incrementar el empleo y ayuda a mejorar las actividades económicas, este tipo de inversión. También en el corto plazo ayuda a los gobiernos a manejar las ambigüedades de los presupuestos y disminuir o ayudar a manejar el nivel de deuda pública. En el largo plazo podría mejorar la eficiencia, la productividad y las ganancias de infraestructura de alta calidad y influenciar sustancialmente la capacidad de provisión de una economía. Esto es crecimiento de a corto plazo sostenible en el largo plazo. El enfoque en este campo tendría que ser para Generali. La inversión en infraestructura es clave en nuestra estrategia de asignación de activos. Somos el jugador más grande en seguros de vida en Europa. ¿Cuál es la estrategia de Generali? Hemos comenzado infraestructura global que llamamos TGI para mirar exclusivamente este tipo de activos en infraestructura. ¿Cuál es el futuro de esto? Inversiones restringidas como las de solvencia. TGI es parte de una plataforma global, boutique de Generali. Cuando Generali controla, hay un fuerte compromiso de parte nuestra para este tipo de de fondos. Tenemos experiencia interna que hemos desarrollado para poder manejar este tipo de activos. Hay que traer personas que comprenden profundamente el proceso y el entorno de estos activos en los que están estos activos. Y además de esto, en marzo pusimos 1.000 millones de euros para inversiones de infraestructura y estamos comprometidos para incrementar ese número a 5.000 millones dentro de 4 años. El enfoque, por supuesto, es un proyecto muy selectivo en Europa, Estados Unidos y 2 países en Latinoamérica, que va a ser Chile, el mercado chileno y también el mercado mexicano. Yo creo que atendí los 3 aspectos de las preguntas y quiero solamente dejar un mensaje, Ricardo. Si podría decir algo, tenemos que encontrar una manera en países que no están calificadas para invertir entre las responsabilidades de vida del largo plazo en la porción del gobierno que es responsable por desarrollar los PPP. Ese es el ideal perfecto de manera de verlo, cómo pasar los recursos desde las reservas de las aseguradoras de vida, ya que estas reservas ya están en el país. Todo en el riesgo político del país y también las inversiones en la infraestructura en ese país específico. Muchas gracias. Okay, please
Toshiaki, can you... Por favor, Toshiaki, es mi placer estar acá con este panel maravilloso. Como ya se ha hablado en otros paneles y aquí, el seguro de vida es un negocio a largo plazo y nuestra conciencia es proveer financiación de largo plazo para crecimiento sistémico en la economía global. Eso es verdad y es así. Y es una posición muy única en el sector competitivo bancario. Habiendo dicho eso, si yo pudiera representar a la industria japonesa entera, tenemos un largo periodo de ambiente de bajos intereses, desde 2016 hasta intereses negativos. Eso duró casi 2 décadas, peor que cualquier otro país en el mundo. Entonces estamos luchando para el rendimiento y hemos tenido éxito haciéndolo por este tipo de inversiones alternativas que incluyen la infraestructura. También, como ya saben, hay cosas. Una de las más grandes empresas en Japón y somos industria liderando en negocios en el exterior cuando se regionalizó. Y ese tipo de globalización no podría decir que este es el único factor que es tan común en la industria. Nos ayudó para acceder en espacio y capacidades de inversiones de infraestructura. Como muchos ya dijeron, el perfil de las inversiones de infraestructura, nuestros estudios muestran que tiene más bajo perfil de riesgo y, como dijo Antonio, hay algunos riesgos de moneda y por país. También hemos podido implementar exitosamente algunos regímenes para poder resguardar el riesgo. Hemos expandido la expansión en nuestras alternativas en años recientes en energía solar, y quisiera hablar de algunos datos y ser honestos y decir que recién comenzamos en 2013 invertir en infraestructura fuera de Japón. Le cuento es más de 40 y tiene que ser más de 1.5 mil millones de dólares, aunque es por debajo de 1% de los activos totales y algunos invierten más que eso, como mencionó Ricardo, más cerca de 2%, pero a mí me enorgullece que somos los líderes en la industria japonesa de directa inversión en la forma de deuda por paridad. El desglose geográfico incluye Latinoamérica. Me gustaría decir que nos gustaría ver oportunidades de inversión fuera de Japón porque los mercados, por el tamaño del mercado, y nuestra inversión cambió a países en desarrollo, desde mercados secundarios a primarios y del campo no ambiental al cambio ambiental. En el futuro confiamos en que hay mucho potencial para poder invertir más, sabiendo que podemos alinear las necesidades y capacidades en ambos lados, tanto el que da infraestructura y las oportunidades de inversión y nosotros los inversores que somos capaces de dar financiación para esas situaciones. De nuestro lado necesitamos tener cash flow, análisis de riesgo, comprender la economía a nivel alto también y documentación.
moviéndose hacia adelante, como en seguros de vida en Japón, la Asociación de Japón de Seguros de Vida, en su estrategia 2018, tiene 3 pilares. Claramente identificamos que crear una sociedad sostenible es uno de los temas más importantes. Esa asociación ya dijo proyectos de STG que para trabajar y contribuir y facilitar el crecimiento de la economía. También Dai-ichi Life tiene éxito expandiendo más lejos en nuestro plan de mediano plazo. Si se cumplen los 3 puntos que mencioné, nos gustaría un tratamiento correcto en el régimen de capital activo y apreciamos que hay inversiones, oportunidades en SG y nos gustaría en tercer lugar que las partes podrían dar mecanismos de apoyo público, como ya se ha conversado, porque si no podría ser desincentivarnos o más adelante nuestro rol de apoyar el crecimiento se vería comprometido. Muchas gracias. Dorian, can you give us your remarks? Dorian? I think one of the key elements in the panel here has been the investment aspect of infrastructure. But I would like to ask a question of the audience. How many present are underwriters? Are there any insurance underwriters in the room? Raise your hand. Okay, I see very few. What about insurance brokers? Okay, so I see a few. A key to any investment in infrastructure, which by its nature is a long-term investment, is that there's going to be a cash flow once the business starts operating. And one of the most important elements in ensuring a predictable cash flow is that the business is actually operating, because the threat to the cash flow could arise from a large number of sources, everything from natural hazards to political risk. But before we get to the operational phase, there's the construction phase. And during the construction phase, there's no revenue being generated by the project. So sometimes the construction phase is more difficult to raise investment in it because there's no revenue. And if the construction phase is interrupted by, again, natural hazard or political risk, then the cash flow may be delayed, the project may need to be refinanced. So this is where insurance risk transfer or risk management comes into operation. And in the 50 years that 50 años, 53 años que hace que trabajo en seguros, he visto la industria global de seguros ha cambiado notablemente. La realidad de que todos estemos presentes aquí en esta hermosa ciudad de Bariloche es algo que no hubiera imaginado cuando ingresé a la industria de los seguros en Londres en 1965, donde en esa época un proyecto de 5 millones de libras se consideraba gigante y hoy en día es común tener proyectos valorados en 3,5 mil millones o más. Creo que entre el hecho de que estamos hablando de inversiones y riesgo de cambio climático está la realidad mundana de los corredores de seguros y los suscriptores de seguros como yo, que están asegurando que
habrá un flujo de efectivo durante toda la vida del proyecto, que podría ser una concesión por un camino entre 15 y 30 años, y durante ese periodo las circunstancias en un país podrían cambiar drásticamente. De hecho, ahora vivo en Estados Unidos y las inversiones que parecían seguras, tal vez hace recién apenas 2 años, se pueden ver de manera muy diferente hoy en día debido al riesgo político. No se trata solamente de lo que se considera comúnmente países en desarrollo, que el riesgo político existe en todas partes. Hubo una época en que en Gran Bretaña que una posibilidad se analizaba de que los contratistas chinos construirían una planta nuclear, hasta que eso se consideró políticamente no conveniente por el gobierno del momento. Entonces los peligros que podrían interrumpir o eliminar completamente el flujo de efectivo de la operación de un proyecto hay que tenerlo en cuenta, y ahí es donde la transferencia de riesgo seguro entra en juego, y este es el rol que juego yo como suscriptor. Gracias. Juan Paso. Primero, gracias de nuevo por estar aquí en Patagonia. No tengo palabras para expresar la gratitud que tenemos por la presencia de todos ustedes aquí en Bariloche. Sabemos que queda muy lejos para muchos de ustedes y realmente apreciamos el esfuerzo. También quiero aprovechar para expresar mi agradecimiento a los miembros de EXCO, Huerta y todos ellos, porque con su trabajo y su compromiso, sin ellos esto habría sido imposible. Y también al equipo de experta, Mirna, Ignacio, Javier, el equipo Sancor y la gente de la superintendencia, Malena, Bianca, Ignacio, han hecho un enorme esfuerzo para organizar esto. Y si tienen cualquier queja, pueden también contactarse con ellos. Un par de comentarios. Yo no iba a hablar en este panel, pero esta ahora es mi posición. En nuestra región, cuando las sociedades demandan del sector público mejoras en la calidad de su vida diaria, los presupuestos públicos están cada vez más limitados. Las limitaciones fiscales y las demandas sociales requieren trabajar nuestras mentes con soluciones creativas alternativas. Estas variables, demandas sociales, bajo presupuesto y volatilidad del sistema, nos interesan mucho en Argentina. El último novedades de los eventos explican por qué estos temas llaman la atención en Argentina. Ese es el motivo por la presidencia argentina de G20 hemos propuesto estos temas como la agenda de primera prioridad, y por eso organizamos este evento. También porque creemos que la industria de seguros merece la oportunidad de expresar sus pensamientos en la G20. Estos desafíos requieren los esfuerzos de muchos participantes políticos y económicos que pueden trabajar para facilitar fuentes alternativas de financiación de inversiones a largo plazo en infraestructura y de construcción de economías resiliencias que podrían calmar los efectos de tanta volatilidad. Aquí es donde nosotros, como supervisores de un inversor activo institucional como las aseguradoras, tienen responsabilidad de alisar el camino y quitar obstáculos para el crecimiento de inversiones a largo plazo en infraestructura sustentable que desarrollarán desarrollo, crearán empleo, mayor estabilidad económica y mejorar la calidad de vida de millones de personas en nuestro país y el mundo. Un excelente ejemplo
ejemplo, es lo que habló el ministro Dietrich, es nuestro programa de infraestructura. Las 6 PPP que ya están trabajando proveen 23.000 nuevos empleos. Esto es lo que buscamos, facilitar inversiones y ayudar en el desarrollo de fuertes mercados de capital donde se beneficiará la verdadera económica. Es un paso claro en la dirección correcta. En Argentina estamos experimentando las consecuencias de no haber tenido estos pasos en el pasado. La necesidad de inversión en estructura, en particular en mercados emergentes, ha crecido a niveles preocupantes, enormes. Aproximadamente 18,5 millones en inversión en capital se requiere para 2040 para alcanzar las metas fijadas, pero ese total global, aproximadamente 3 millones se requiere en la región de Latinoamérica. Este capital tiene desafíos para el desarrollo económico. A la misma vez, los ahorros en fondos institucionales a largo plazo, incluso de jubilación, de seguros, son más que suficientes para estas necesidades. Solo para ilustrar el punto, el porcentaje de fondos de jubilación invertidos en infraestructura financiarían un cuarto de las necesidades. En cuanto a la estabilidad financiera, los fondos contribuyeron a vencimientos más cortos de préstamos. En consecuencia, la sociedad pretende que el seguro se involucre cada vez más en infraestructura. El tratamiento regulatorio, algunos lo ven como obstáculo, pero en mi punto de vista, las inversiones en infraestructura pueden ser buenos en el balance del seguro para llegar al vencimiento de las responsabilidades y con la duración de las inversiones. Y como dice Joaquín Levy, no son más riesgosos que otro tipo de inversiones. Antonio dio un excelente ejemplo de los bonos. Notamos que el punto de vista de los inversores es que hay suficiente capital disponible, pero falta de inversiones atractivas. Pero en Argentina tenemos muchas oportunidades para invertir. Tenemos un gran proyecto PPP y que en noviembre aprobamos una ley de asociaciones público-privadas PPP y ahora tenemos una increíble oportunidad de inversión en nuestro país. Tengo una segunda pregunta. ¿Hay suficientes oportunidades de inversión en infraestructura para los aseguradores? Y si no, ¿qué se puede hacer para aumentar? ¿Hay diferencias en la viabilidad de activos entre regiones, entre jurisdicciones? Por ejemplo, ¿cuál es la situación para América Latina, Europa, Estados Unidos? Y le pido primero sobre América Latina y tal vez Europa del Sur con el señor Casio. Básicamente, como Grupo Generali, lo que vemos y dónde se invierte. Tenemos muchas oportunidades en Europa y Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos es muy maduro. El mercado europeo también, en términos de infraestructura, es maduro. Por ejemplo, tenemos muchas oportunidades en este punto en Portugal, en España, en energía renovable. Hay grandes proyectos y, claro, hay una oportunidad muy clara. Además, vemos que Australia, después de que se dieron cuenta, que pasó también en Chile, que los commodities tienen que encontrar manera de encontrar un crecimiento sostenible. Lo que han hecho es crear
dentro de la economía del país para lanzar un plan de 15 años en infraestructura. Eso creó grandes oportunidades de inversión en Australia. La comunidad internacional cree que con estos 90 proyectos se impulsará gran parte del crecimiento dentro de las próximas décadas. También tienen en Latinoamérica el caso de Chile, con la estabilidad, con el fuerte compromiso del gobierno. Chile hoy tiene grandes proyectos de renovables también. 8,6% de la inversión en infraestructura en Chile es en renovables. Vemos entonces grandes oportunidades, por supuesto, en estas regiones, como mencioné, y por sector, el sector del transporte en Europa es bueno porque hay una renovación de las rutas y de las vías de ferrocarril y aeropuertos, y también, como en este caso, Generali, estamos más orientados en este punto a proyectos relacionados con energía, petróleo y gas, especialmente en Europa, Estados Unidos, México y Chile, dentro de la región en América Latina. Básicamente es esto. Este es el foco que tenemos nosotros en este momento. Un detalle importante, el fondo que crearon en Generali es para alimentar nuestras necesidades de invertir en este campo, pero también vemos la solución para pequeños fondos de jubilación que no teníamos suficiente experiencia para invertir en esta. El abordaje de la boutique es ayudar y dar acceso a otras pequeñas o medianas empresas, fondos de jubilación y los individuos que apuntan a comprar y tener activos. Respondido. Toshi. Our portfolio is kind of newly made. Still, outside Japan, we have a well-diversified portfolio. To point out some of the numbers. Inversión en Norteamérica 30%, Latinoamérica 5%, Europa 30%, Australia 6% y Medio Oriente y África más de 20%. Entonces tenemos, a mi punto de ver, es cómo se separa el mercado. Y dicho esto, la pregunta es si no hay muchas oportunidades. Yo creo que sí las hay, especialmente para nosotros, pero creo que algunos desafíos en el futuro, varias iniciativas que podrían sobreponerse a estos desafíos. Pero quisiera señalar que una de las soluciones es que haya organizaciones multilaterales de préstamo, por ejemplo, agencias como MIGA o el grupo de bancos o agencias de crédito de exportación. Y nos gusta su participación en los países de desarrollo por las oportunidades de inversión. Esto no es decir que hay algunos mecanismos de garantía, pero si no tenemos eso, si simplemente participan en el sindicato o en el grupo, eso nos ayuda y nos tranquiliza porque las organizaciones involucradas significa que el que provee esas oportunidades de requerir tal financiamiento. Ese es mi punto de vista. Lo que hacemos como gobierno
Pasamos un lo que just passed the law in November 2016, the public-private partnership law. That law levelized the playing field with a balanced relation between the government and the private sector. This law allows for a lot of flexibility. Que permite mucha flexibilidad en las estructuras en cada de los proyectos para que sean bancables y financiables por el sector privado y los mercados de capitales internacionales. Estos instrumentos para mitigar estos riesgos para el gobierno, pero dejar que en el sector privado poder mejor mitigar los riesgos con costos más bajos. Al final del día es importante bajar los costos. También es importante notar que el sector de seguros tiene dos sombreros, no solo el inversor institucional, pero también es el que provee la seguridad o garantía. Como gobierno permitimos no solo los inversores y aseguradores que inviertan en este tipo de proyectos, pero también que ofrezcan esta seguridad. Con esta ley hemos identificado 70 proyectos, más de 30 billones en CAPEX para ser desplegados en los próximos 5 años. Los primeros 6 proyectos, como dijo el ministro, fueron licitados en julio del año pasado. Tenemos 31 licitaciones y los que están dispuestos a participar después de las elecciones, creo que tenemos la creatividad y podemos armar los instrumentos correctos. Ana María, me gustaría asegurar desde un punto de vista de arriba para abajo, existen 95 millones de dólares necesarios entre 2016 y 2030 para mejorar la infraestructura existente y construir nueva, que se necesita. Es un montón, una cantidad impresionante de dinero anual. Hay una gran necesidad y según el Banco Mundial, el 60% de esa necesidad está en países de medianos o bajos ingresos. Esto es una oportunidad de inversión, habría que convertirla en una oportunidad de inversión. ¿Cómo podemos convertirlo en una oportunidad para las aseguradoras? Juan Pablo ha mencionado, necesita un encuadre establecido por los gobiernos que permite la participación y también necesita un cambio de mentalidad de parte de los gobiernos. Muchos gobiernos piensan que esto no tienen por qué verlo como un servicio de infraestructura, lo pueden diseñar, lo pueden estructurarlo y lo pueden entregar al sector privado para poder mejorarlo y actualizarlo. Otro punto importante es que para que sea una oportunidad de inversiones, la estructuración del proyecto. Habíamos mirado antes que en los países de medianos y bajos ingresos, como ya se mencionó acá, en las instituciones de desarrollo que pueden ayudar y en la infraestructura del grupo del Banco Mundial que pueden ayudar a los gobiernos a estructurar los proyectos de infraestructura para que sean interesantes y atractivos para los inversores privados. Otra consideración en otro nivel es que sea posible tener algún tipo de arreglo global para financiación e infraestructura, como para los acuerdos comerciales, un grupo de facilita para algún tipo de encuadre legal para este tipo de inversión. Tengo otra pregunta
Esto es específicamente para Toshi. Hay un área de finanzas sostenibles que es un área de mayor interés en el mundo. ¿Cómo se puede explicar el lazo entre la finanza sustentable y la infraestructura y cómo se definen las finanzas sustentables? ¿Solamente son activos ambientales o también es sobre otros objetivos como de la sociedad o de la huella de carbono? Es muy buena pregunta, gracias. Yo sé que la definición de finanzas sustentables es un poco vaga, pero para mí es que incluye no solo activos verdes llamados ambientales, pero también los que apuntan a temas societales como sistemas de fondos para pacientes. La inversión en infraestructura, que según yo entiendo, es un poco más enfocada en... seguramente hay superposición entre ambos aspectos, especialmente en la parte social, que sugieren hospitales o instituciones educativas o juveniles. Esas son típicamente que se superponen en el espacio con en la finanza sustentable. Puede entrar ahí, además de parecer inversiones de infraestructura. Hay un poco de inversión en un hospital turco, en la construcción y mantenimiento de un hospital en ese país, y esto es típico espacio donde podemos encontrar que se superponen estas dos áreas. Es muy difícil definir e invertir en finanzas sustentables y para evaluar y medir esas inversiones. Es difícil hacerlo, pero tenemos hecho un gran esfuerzo para desarrollar estas inversiones, y algunas iniciativas tomadas son en el lado de inversiones. Hemos comenzado inversión de impacto, como llamamos, y también en la integración de ESG. Tenemos construido un proceso donde aumentar las políticas de ESG y los cuerpos de toma de decisiones, que se pueda haber inversión responsable y controlar que se está haciendo lo correcto de la manera correcta, y evaluar para inversiones responsables y yo diría que se pudiera verificar las normas de la industria. Las herramientas que se podrían usar es la integración de las perspectivas de investigación de la inversión y del proceso de evaluación. Hemos hecho una lista de verificación que podemos confirmar, y también un filtrado positivo que se ha establecido para que sistemáticamente e integralmente ver la finanza sustentable, y también hay un poco de superposición en estos aspectos. Esto está enlazado con otro tema muy importante, que existe un lazo entre el cambio de clima y en las inversiones de infraestructura. ¿Podés, Ana María? Sí, hay definitivamente. Uno tiene el riesgo de clima cuando uno está invirtiendo en infraestructura. Hay dos tendencias importantes. Vemos que hay un incremento en la seguridad, en la frecuencia de eventos extremos, y también vemos en países de bajos o medianos ingresos y esos mercados hay una tendencia de mayor concentración de personas por la urbanización y en zonas vulnerables por extremos eventos climáticos. Muchas veces después de un evento extremo hay muchas pérdidas de infraestructura. Es porque la infraestructura no estaba bien preparada para los efectos cascada del cambio de clima.
están los eventos como inundaciones, vientos, golpes de calor, y después está el cambio continuo en tendencias climáticas, los mayores niveles del mar, escasez de agua. Y si ahora construimos infraestructura con la tecnología que tenemos, se puede preparar y construir de una manera que esa infraestructura sea más resiliente a los eventos extremos y cambios climáticos. Por ejemplo, construir puentes con sensores que se pueden ver en qué ambiente climático está y qué esperar, o para sistemas de distribución de agua que sean inteligentes, que de antemano se puede orientar el agua por donde uno espera que va a haber escasez. ¿Es más caro? Sí, es más caro. En promedio va a costar un 7% más que en infraestructura no resiliente, pero comparado con los beneficios es una inversión muy sabia. Quiero cerrar con un comentario. Hablamos de la resiliencia hacia el clima, pero hay que acordarse de la resiliencia contra el cibernético. Hay que hacer tecnología para que la infraestructura sea más resiliente contra los ataques cibernéticos. Dorian, también me das tu opinión en este sentido. Creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en un nivel muy básico, cuando hablamos de infraestructura, ¿qué es lo que estamos hablando específicamente? En mi vida profesional, he visto un tremendo cambio en lo que se puede describir como infraestructura. En una época, mirando en Latinoamérica, todas las inversiones en infraestructura era efectuada por el Estado, y eso comenzó a cambiar cuando volvemos a qué significa infraestructura. En cada país, la definición de infraestructura tendrá muchos aspectos comunes como caminos y puentes, pero si un país depende de turismo, entonces también es probable que la infraestructura va a incluir puntos de vacaciones que puede ser en lugares como el Caribe, de que son muy vulnerables a los riesgos climáticos. Entramos en dos áreas. ¿Qué es lo que significa para cada país la infraestructura? Y las necesidades en la Argentina podrían ser muy distintos a las necesidades de infraestructura en México. Algunos serán comunes, pero por encima de eso, lo que es infraestructura crítica. Creo que cada país tiene que comenzar, el gobierno de cada país tiene que comenzar definiendo qué es lo que es la infraestructura y la infraestructura crítica, y cuál es el rol del Estado en esa infraestructura, y cuál es el rol del sector privado en la infraestructura. Y por cierto, como ya se sugirió, como sugirió Juan, el rol de las asociaciones público-privadas. En Estados Unidos, como mencioné antes, es donde vivo ahora, hemos tenido varias debilidades de infraestructura en los últimos meses, y el gobierno ha ofrecido a cada estado que le gustaría recaudar una finanza de $1 millón, pero solo quieren poner el 20% de parte del gobierno federal, y cada estado tiene que poner el saldo. Y en este momento los estados ninguno accedió. Yo creo que la clave es que el rol del Estado en la infraestructura y el rol del sector privado en la infraestructura, y por encima de eso, como han dicho ya mis
mis compañeros de panel, hay nuevas oportunidades de infraestructura, pero también está la exposición a la mayor cantidad de infraestructura existente. Los desafíos entonces no es solo invertir en infraestructura nueva y que sea resiliente a los cambios climáticos, pero cómo se adapta la infraestructura existente en un país para manejar los cambios en el clima. Hemos visto, aún en la Argentina, nunca he visto lluvias en la Argentina que interrumpieron una refinería importante por mucho tiempo. Y esa era la primera vez que sucedió en la historia. El desafío es no solo encontrar inversiones para nueva infraestructura, pero también adaptar y fortalecer la infraestructura existente y agregar a la dimensión de este tema cómo encontramos un retorno en la inversión en infraestructura básica en un país, caminos y puentes. Todos estamos acostumbrados a pagar peajes en Florida o en México o en Chile, y sé que hay nuevos caminos con peaje en la Argentina. Para la mayoría del tráfico van a querer usar caminos existentes que no hay que pagar. En Estados Unidos es uno de los temas más importantes. Los puentes están en peligro de colapsar, pero nadie quiere pagar para un puente que cruzan todos los días cuando van y vienen al trabajo. Creo que es muy alentador que los reguladores y los representantes del Estado están participando en este tema de la infraestructura y el riesgo del clima, el cambio de clima. Si miro atrás en los últimos 50 años y que he trabajado en Latinoamérica desde 1980, los cambios que han pasado en América Latina en lo que respecta a infraestructura son enormes. Todas las plantas de energía, la mayoría de ellas antes de los 90 en toda Latinoamérica eran construidas por el Estado. Todos los caminos, los puentes, las represas, todas construidas por el Estado. Y cada vez más el Estado no puede mantener el nivel de inversión requerido para apoyar sus economías crecientes. Entonces los reguladores y los gobiernos de cada país necesitan definir la infraestructura y fijar las prioridades de inversiones. Creo que como hay tanto interés, esto es muy alentador. Muy bien, pasamos a otra pregunta. ¿Cómo ven el rol de los hacedores de políticas en apoyar inversión a largo plazo, incluida la infraestructura? ¿Este rol se trata de crear incentivos, de eliminar desincentivos o ambas cosas? ¿Podrían dar ejemplos? Y sería muy bueno escuchar la opinión primero del supervisor. Creo que nuestro rol no es promover inversión, sino facilitar la inversión. Nosotros como reguladores no debemos castigar las inversiones en infraestructura, y eso es lo que veo que es la opción en algunas jurisdicciones.
Cuando se tienen ciertas inversiones en infraestructura que están bien organizadas, aseguradas y garantizadas, no tienen diferencia con bono corporativo, y cualquier jurisdicción permite que las compañías inviertan en bonos corporativos. Antes con Antonio, en el desayuno, comentamos que los países emergentes tienen un problema. Algunas compañías como aseguradoras de vida tienen sus pasivos a más de 10 años y no tenemos otro tipo de inversión a más de 10 años excepto la deuda pública. Creo que tenemos que entender la realidad de cualquier país y como reguladores podemos facilitar este tipo de inversiones. Hay que estructurar correctamente en los PPP y es una cuestión de rendimiento. En algunas jurisdicciones hay un problema, que las tasas de interés actuales dieron una increíble oportunidad de tener un fuerte desarrollo en infraestructura. Cuando suben las tasas de interés es mucho más difícil, entonces creo que ahora tenemos una increíble oportunidad para empezar este proyecto y nosotros en Argentina trabajamos muy fuerte para mejorar la inversión a largo plazo en infraestructura. Ana María. Creo que si se habla con la industria, un tema es por qué no invierten más en proyectos de infraestructura. A menudo es el retorno con riesgo ajustado no es suficiente. Un valor de 8% en 50 años con riesgo político no es atractivo. ¿Cómo se puede trabajar esto? Se puede mejorar el retorno, se puede reducir los costos, se puede reducir los costos de operación y construcción y también se puede reducir el riesgo a un costo que no sea demasiado caro. Para los reguladores, en regímenes de capital, el principio es que el capital para cubrir el riesgo de un activo debe ser equivalente, ser directamente relacionado con el riesgo inherente. Entonces, para un bono hay que poner más capital si la calificación no es menos mala. Si hay una situación en que los bonos para países que tienen dificultades en obtener financiamiento, de repente se pueden poner en el balance sin tener que poner el riesgo apropiado que refleje el cobro de capital. Hay una distorsión y lo que se ve es que los aseguradores tienden a invertir en bonos o en activos donde el cobro capital es mayor que el riesgo inherente al activo. Después vemos lo contrario. La industria percibe que los cobros de riesgo o cobros de capital para infraestructura son demasiado altas. ¿Por qué pasa esto? Hay una mala asignación aquí. Una gran palanca es la estructuración del proyecto. Distintos panelistas dicen que hay distintos tipos de riesgo en distintas fases. Cada tipo de proyecto tiene su propio riesgo. Riesgo en la fase de construcción, en la fase de operación, un riesgo económico cuando tenemos los retornos y un riesgo político. Para cada tipo de riesgo hay medidas de mitigación. En la fase de construcción hay que asegurar que el proyecto se entregue a tiempo, en la calidad correcta y que la compañía constructora sea capaz de cumplir sus obligaciones financieras, que no entren en quiebra. Todos estos se pueden mitigar con instrumentos, los bonos, garantías de terceros. En la fase de operación hay un riesgo de que el operador no cumpla lo que promete porque no tiene las capacidades
condiciones o las circunstancias del asunto cambian. Todos estos riesgos también se pueden mitigar. Del punto de vista económico, por ejemplo, el tráfico, ¿estará o no estará? Si el tráfico no viene como se proyectó, se puede mitigar ese riesgo, por ejemplo, una inyección de efectivo del gobierno o de otra entidad que provee la garantía. Y después está el tema político, como ya hablamos. Cuando se implementan estas diferentes coberturas de riesgo, se puede reducir el riesgo de infraestructura considerablemente, y depende de los reguladores y los hacedores de políticas tenerlo en cuenta cuando establecen los cobros de capital. En cuanto Solvency II no ha ayudado a atraer inversiones de infraestructura, y hay una necesidad de mirar con mayor profundidad estos regímenes de capital y hacerlos transparentes y simples, y nos alienta el hecho de que la ICS ahora está mirando más de cerca el tema de infraestructura para capital. Los organizadores dicen que estamos pasados en el tiempo. Me gustaría escuchar igual Dorian y Antonio. Simplemente quiero agregar una cosa respecto a fianzas que se mencionó por Ana María. Es interesante que, porque mi actividad diaria es asegurar proyectos de construcción, proyectos de infraestructura, desde aeropuertos y puentes y caminos hasta usinas, refinerías, sistemas de subterráneo. Y una característica en común, las medidas de mitigación de riesgo que mencionó Ana María, es la fianza. En la mayoría de la parte de Latinoamérica y gran parte del mundo, la fianza tiende a ser un bono de desempeño, igual que en Argentina, y esto por lo general es 10 o 15% del proyecto, del costo del proyecto. Esto se distingue muy claramente de la situación en Estados Unidos. En Estados Unidos, empezando en 1894, estaba la ley Heard, que fue reemplazada en 1935. Yo no había nacido todavía, pero en 1935 fue reemplazado por la ley Miller, y esto requiere que para cualquier proyecto financiado por el gobierno, que el bono de fianza sea 100% del valor del proyecto. Entonces, protege no solo al contratista principal, sino también a todos los subcontratistas. Por supuesto, agrega enormemente al precio del proyecto, lo aumenta, pero significa que un proyecto no fracasará por falta de fondos si el contratista no puede completarlo. Quería mencionarlo, Ana María. Hay otro riesgo The lack of consistency in many la falta de constancia en muchos países, que se traduce en riesgo político, en los cambios de gobierno sucesivos. Si se compara, por ejemplo, Chile con Brasil, ¿cuál es la gran diferencia? La constancia de las reglas en Chile en los últimos 40 años, la ley ha sido constante, es clara. Esa es una cosa. El otro punto importante en esos proyectos es que Estados Unidos resolvió con las fianzas. Al principio del proyecto está el mayor porcentaje de riesgo. Si eso se le obligó a tener un bono de fianza al principio y el gobierno completó su rol al terminar la procuración de la construcción, y luego tenemos la calidad de la gestión, entonces están obligados a entregar al gobierno y a la sociedad lo que se acordó. Esta mezcla de reglas
complica mucho y crean lugar para cualquier tipo de ambigüedad, digamos, en la gestión de estos proyectos. Un comentario más sobre los reguladores. En Europa hubo un gran progreso respecto a infraestructura e inversión antes de que nosotros fuéramos expuestos a la volatilidad de mercado, y el avance fue que el desarrollo fue crear una nueva categoría que coloca inversores de largo plazo. Entonces está el riesgo, pero no la volatilidad. Es una oportunidad para regulación, pero lamentablemente para países emergentes o de baja calificación no tenemos alivio, por decir, en el costo del capital. No, en la asignación de capital. Por cada dólar que Estados Unidos o europeos deciden poner, digamos, en Brasil o en Argentina, se le cobrará el 50% en capital para enfrentar ese riesgo. Entonces, si los hacedores de políticas en países desarrollados no se enfocan solo en el regla de la ley, sino también en estructurar proyectos que mitiguen o que muestren a los que están a cargo de las inversiones que los riesgos realmente están mitigados a través, por ejemplo, de banquero de desarrollo, el tesoro del país, que si se cambia el activo por otro tipo de activo a lo largo de la vida del proyecto, no tendrán acceso a esta gran suma, digamos, que se habla de 30 millones de millones. Sí, imagínense si para infraestructura podían hablar de 6-7%. Es una cantidad inmensa de dinero a largo plazo que, como dijo Anne, sobre la perspectiva de CDE, en cuanto a las necesidades de inversión, creo que la última palabra es para un asegurador o un fondo. ¿Qué tipo de inversión es deseable? ¿Qué tipo de activo? ¿Es como una puerta de peaje? ¿Como una persona de seguro de vida pensando en responsabilidades a largo plazo? Si se puede lograr un flujo de efectivo a lo largo del tiempo como una inversión de peaje, eso sería perfecto, porque podrían coincidir todas las responsabilidades de la compañía, además del flujo. Esta sería la forma de... Así es como yo, como asegurador, veo el panorama. Y también está la capacidad del gobierno, de los aseguradores, de las PPP, de crearlo, si no, este dinero. Y lamento decirlo así, por un lado, nuestras compañías compran bonos del gobierno de 3 meses, de 5 meses, con enormes costos. Y no se crean maneras de poner ese dinero en algo que realmente se necesita para el futuro, para el crecimiento. Es un problema interesante porque el dinero existe. Ya lo hemos hecho, así que los estamos esperando. Gracias. Quiero saber los comentarios. Me gustaría los comentarios del público, pero no es posible, así que un aplauso para nuestro panel. Good.